Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar antes de que les comparta cómo estudiar, cómo escuchar al Espíritu Santo. Recibí esta palabra para compartir en relación a el Señor está cerca. Vamos a mirar en 2 de Tesalonicenses 2. Aquí vamos a hablar acerca de la venida de Cristo, cómo identificar el anticristo. La doctrina, hermanos, está muy mal en la iglesia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pídanle sabiduría, conocimiento a nuestro Padre Dios en nombre de Cristo Jesús y Él les revelará las cosas. Esto que vamos a estudiar. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por escrito, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, el día de la ira de Dios, está cerca, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes de la venida de Cristo primero viene la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahorita vamos a mirar todo, vamos a leer todo el capítulo, vamos a dejarlo ahí ahorita en el 5. Entonces, fíjense, yo les resumí aquí algunos versículos, algunas oraciones. Fíjense bien. La venida de Cristo Jesús, el mismo Jesús dijo que ni siquiera él como hombre sabía cuándo iba a venir. ¿Ok? Solamente el Padre, se los voy a leer. Jesús profetizó eso, dice, ni yo sé cuándo voy a venir. El Padre sí, es el único que sabe, ni los ángeles saben. Tengan en cuenta eso, ¿ok? Entonces, fíjense, yo aquí les puse lo que vamos a mirar, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿En dónde está el templo? Ya no está en Jerusalén, es en nuestros corazones, ¿ok? Entonces, está lo que es la sombra y figura y está lo que es, vamos a decir, está a donde apunta lo que pasó en la generación de los apóstoles en el año 70, que cuando llegó la abominación desoladora, o sea, llegó el tiempo del fin para ellos, okay, para esa generación, que es simbólica para nosotros. Entonces, fíjense, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida al hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, fíjense, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, Dios permite que Satanás engañe a los que no recibieron el Evangelio de la verdad. ¿Cómo? Haciendo señales y prodigios mentirosos. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, el Evangelio, hermanos. ¿Ok? Es un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque se complacen en la injusticia. Y a mí me viene a la mente, hermanos, ahorita les voy a dar otras oraciones, otras frases. Yo recuerdo haber visto, vayan y véanlo ustedes mismos, lo pueden encontrar, en donde cuando Hitler daba sus charlas, sale una charla ahí donde hay personas que lo están escuchando y está una persona así como hipnotizada, así como idiotizada, pero así como diciendo, yeah, sí. ¿Por qué? Básicamente Hitler creyó que la creación eligió a los blancos para ser
los mejores hombres, los hombres perfectos, según la creación. Entonces, ahí tienen a un poder mentiroso en la carne. O sea, a la gente se le idiotiza, se le engaña, a esto se le conoce como hechicería, con el poder del mundo. Por ejemplo, yo anduve haciendo eso, hermanos, en la carne, hablando de dinero, hablando, o sea, lo que dice Nietzsche, tú eres tu propio Dios. El hombre es el arquitecto de su propio destino. Entonces ahí alguien escucha ahí esas palabras, yeah, sí, yeah, ya no voy a ser un perdedor, ahora voy a ser un ganador. Y la gente se deja hipnotizar. Yo hipnotizaba gente con esas hechicerías, hermanos. ¿Ok? Entonces fíjense, hay personas cristianas que ya fueron engañadas con un poder mentiroso de Satanás. ¿Por qué? Porque desechan el evangelio. Entonces, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se tiene que manifestar antes de la venida de Cristo. ¿Ok? Pero fíjense lo que dice Pablo a la iglesia de la Odisea. Escuchen bien, hermanos, ¿ok? Fíjense bien, les voy a dar un poco de contextos. Oh, laodicenses, ved, esto es vuestra imagen. ¿Saben lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con la mujer, con tal mujer que andaba amando el mundo, cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa? Y aquí dice cuál es la lujuria vergonzosa. Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar. Aún si ella cayera en la mayor miseria. Ahí está la ira de Dios. Por ejemplo, por darles un versículo, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no estaban amando, porque no recibieron el evangelio de la paz. Entonces fíjense, lo mismo usará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo, nuestros corazones, y vivo en vuestros corazones, donde deberían de esperarle. ¿En dónde? En nuestros corazones. Es donde esperamos a Cristo. Yo siempre les estoy hablando de esto, hermanos. En este mundo, Cristo puede venir a nuestros corazones. No, hermano, cuando escuchamos el Evangelio, Cristo ya está en nuestros corazones. Tenemos el Espíritu Santo, mandado por Cristo, es Cristo. Ya tenemos la capacidad eventualmente de amar, pero es un proceso. Entonces, o sea, ¿cuál es el proceso? Nosotros recibimos el Espíritu, ¿para qué? El Espíritu nos conduce a Cristo. ¿Ok? A través de su palabra y a través de la intimidad. Porque es el Espíritu de Dios, vamos a decir los ángeles, los que llevan las oraciones a nuestro Padre Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu, debemos de mantener ese fuego vivo en nosotros. Entonces, eventualmente, aquí es en donde tenemos que hacer estas obras. Tenemos que honrar a Cristo. Entonces tenemos que esperarlo. Y cuando nosotros estamos esperándolo, a pesar de las tribulaciones, Él viene a nuestros corazones y ahí tienen el fruto del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu, hermano. La venida de Cristo a nuestros corazones. En este mundo, ¿ok? Pero yo les digo, el Señor, otra vez, en vuestros corazones donde deberían de esperarlo, pero ustedes desprecian este templo, este lugar sagrado, y por pura sensualidad mundana, corren a la ventana del juicio y quieren coquetear con el mundo
por dinero, por oro, por reputación y ambición de poder, ya que anhelan todo esto. Pero yo les digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de todo meretricio, simbólicamente, de la antigua condenación y muerte, si es que no regresan inmediatamente y no abandonáis por completo vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo hecho por manos de hombres, vuestros días festivos y vuestras vestiduras adornadas. Porque ante el Señor todo esto es un horror, al igual que una meretriz que arde en su carne y que en su corazón es peor que 10 rameras babilónicas. Entonces, déjenme seguirles dando versículos. Estén firmes. Juan dice que el anticristo es un espíritu, hermanas. Es un espíritu, el espíritu del anticristo. Entonces dice, hay muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo los identificamos esos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Aquí lo dice. El que niega que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, acuérdense que en eso está, Jesús dijo, Pedro, bienaventurado tú eres, porque él le dijo, ¿quién soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo. Pedrito, bienaventurado tú, ¿por qué? Porque te lo enseñó mi Padre, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, ahí tienen una señal del anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Okay, ese es espíritu de anticristo. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Okay. El que hace justicia es nacido de él. El que hace justicia es nacido de él. Entonces, fíjense, tenemos que... Ahora, hay otro también en donde dice, se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos, o sea, van a negar la venida de Cristo, que el Mesías vino a este mundo. Entonces, vamos a la palabra de Dios, ¿ok? Como les digo, aquí estamos hablando del anticristo, de la segunda venida, pero para poder entender esto, hay que irnos a los tiempos y las sazones, ¿ok? So, déjenme leer las oraciones que les dije, las frases. Primera de Juan 4. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o el Mesías. El Mesías. Aquí la palabra correcta es el Mesías. O Yahshua. ¿Ok? Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. El que no confiesa que el Mesías ha venido en carne, no es de Dios. Para comenzar, ¿quiénes son los que dicen esos? Los judaizantes, los judíos que esperan la venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Resulta que el espíritu del anticristo está desde la primera generación, hermano. ¿Quiénes fueron los que negaron al Mesías? Los escribas y los fariseos hipócritas, hermano. Para empezar, ahí tienen ya. O sea, son los fariseos. Entonces,
Vamos a seguir leyendo Segunda de Tesalonicenses, en el 6. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, tengan en cuenta esto, hermano. Era necesario que los judíos fueran solamente los únicos que entregaran a Jesús, porque la salvación viene de los judíos. O sea, Pilato no tenía que poner mano ahí. Pilato dijo, yo me lavo las manos. O sea, tenía que ser ofrecido por los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Hay que entender eso primeramente, para que no se pongan a pelear contra los judaizantes. ¿Ok? Así era necesario que fuera. Entonces, dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya está en acción. El anticristo ya estaba en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Déjenme darles ese versículo en la Biblia paralela. Aquel inicuo a quien el Señor o el Maestro matará, consumará, ¿ok? Con el espíritu de su boca y destruirá, quitará, desechará, abolirá, para dejar inoperante o abolir con el resplandor o la aparición o la manifestación de su venida o de su presencia. De su presencia. ¿Ok? Entonces, o sea, cuando nosotros, hermanos, somos perseguidos, Cristo nos rescata. Cristo nos rescata. O sea, no hay de otra. ¿Por qué? Porque ahora, el Señor abre el entendimiento basado en qué? Es Dios, dice Pablo, ¿vas a pelear con Dios? El Señor le abre el entendimiento a quien Él quiere. Entonces, cuando abre el entendimiento, ¿ok? Es a través del conocimiento de las Escrituras y con la venida de Cristo literalmente a nosotros, ¿ok? Porque el Señor viene y se hace presente en nuestras vidas, ¿ok? Entonces en eso, el Señor destruye la falsa doctrina. O sea, nos vamos haciendo poco a poco, o sea, en nuestra mente eventualmente va siendo perfeccionada. ¿Ok? Y llega un punto donde eventualmente somos perfectos. ¿Ok? Pero en esta vida todavía vivimos en un cuerpo de pecado. Esto es un cuerpo de pecado. Esto es un cuerpo de pecado. En el corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, aquí es en donde viene el Espíritu Santo. Ahí es en donde debemos de esperar literalmente al Padre y al Hijo. El que me ama, mi palabra guardará. Y si la guardan, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes. En parte aquí. En parte. ¿Okay? O sea, entramos en el paraíso. Lo podemos sentir, lo podemos palpar, pero eventualmente cuando una persona se muere, entonces ya podemos ver ahí, ya ver literalmente lo espiritual. ¿Ok? Entonces vamos otra vez
Dice, y entonces el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, lo que acabo de leer, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Fíjense bien, hermanos, okay, este versículo, fíjense bien. Nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros. Él murió y resucitó. Ese es el Evangelio, en corto. ¿Okay? En Él somos salvos, no por nuestra propia justicia, sino la justicia que es en Cristo Jesús. Entonces voy a darles el ejemplo en el catecismo, en la enseñanza de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica se menciona que la salvación es por lo que Jesús hizo por nosotros, más a los 7 sacramentos. ¿Ok? Entonces, eso es falsa doctrina. ¿Ok? Entonces, el Señor llama, ¿ok?, para que nosotros seamos salvos sin las obras de la carne. O sea, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros es suficiente. Entonces dice, no, hermano, usted tiene que ir a misa, usted se tiene que bautizar desde niño. Usted tiene, o sea, los 7 sacramentos. Y te dan los 10 mandamientos. Que por cierto no están completos los 10 mandamientos. ¿Okay? De un mandamiento hicieron 2, quitaron 1. Entonces, San Agustín. Entonces, el hecho ya que te dan los 10 mandamientos para salvación, falsa doctrina. ¿Okay? Porque a través de los 10 mandamientos, por Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si yo voy a misa, si yo digo guardar los mandamientos, si yo falto un mandamiento y voy y me confieso, entonces yo puedo decir, yo sí hice eso. Entonces ahí ya está contradiciendo lo que dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, o en la carta a los Romanos 3, 28. ¿Ok? Entonces, no. Es en Cristo Jesús solamente. ¿Ok? Ahí ya somos salvos. ¿Ahora qué? Ahora hay que dar fruto. Pero ya no lo hacemos nosotros, sino el Espíritu de Dios en nosotros. Para no gloriarnos tampoco. Tenemos que hacer obras. O sea, en todo caso es el Espíritu Santo, los ángeles que Dios nos da, o el ángel que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras, sobre todo obras de justicia y de amor. Entonces, pero si nosotros nos aferramos, ok, no, hermano, nosotros tenemos que hacer esto, ok, entonces ahí ya es donde el Señor nos da tiempo, ok, así como lo dice en el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Tú haces esto y esto, pero has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. O sea, por eso yo les digo, ustedes tienen que enfocarse siempre en el Evangelio y a través del Evangelio a hacer buenas obras, pero ya Cristo en nosotros, no nosotros. ¿Ok? Entonces, en todo caso, hay que hacer obras de justicia. Eso lo hacemos automáticamente porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso nace en nosotros porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Obviamente, para poner a trabajar al Espíritu Santo tenemos que estudiar la palabra de Dios y orar. Oren. Dice Jesús, oren. Oren siempre. ¿Por qué? Porque la carne es débil, pero el Espíritu es animoso. Entonces, dice Pablo, que les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Perdón, gracias. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, ahora vamos a mirar más contexto sobre esto, ¿ok? Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, ¿se fijan? ¿Cómo que ya es el último tiempo? Hay gente que dice, se equivocó Juan. ¿Cómo se va a equivocar Juan, hermanos? O sea, si verdaderamente creemos que toda palabra es inspirada por Dios, ¿cómo es que dicen que Pablo también se equivocó? No, hermanos, ¿cómo se va a equivocar? Ya es el último tiempo. Yo les he dicho, hermanos, hay tiempos de Dios y hay tiempos de los hombres. Para nosotros, un año son 365 días. Hay 4 estaciones. ¿Ok? En el tiempo de Dios también hay tiempos. Hay 7 tiempos en el tiempo de Dios. ¿Ok? El Señor no espera fruto de nosotros en el primer tiempo, ni el segundo tiempo, ni en el tercer tiempo. Ya en el cuarto tiempo el Señor nos empieza a pedir, en el cuarto tiempo. En el quinto tiempo quiere que le sigamos. Pero definitivamente en el sexto tiempo ya el Señor quiere fruto. En el sexto tiempo de Dios. ¿Ok? Entonces, en el sexto tiempo de Dios, es el sexto día, está en el Génesis. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar al séptimo tiempo, o sea, descansar en Cristo. Ya una vez que entramos en el séptimo tiempo, ya estamos descansando en Cristo como Cristo también descansa en nosotros. Entonces, en el sexto tiempo, si no hay fruto bueno, entonces el Señor se aparta, y es ahí donde se manifiesta la bestia. ¿Ok? Ahí tienen a la bestia incrédula. Lo mismo que pasó en el tiempo de Noé, lo mismo que pasó en tiempo de Lot, lo mismo que pasó en tiempos de Isaías, lo mismo que pasó en tiempo de Jeremías y lo mismo que pasó en el tiempo de los apóstoles. No creyeron. Y los que no creyeron, ¿quién los destruyó? Simbólicamente, Nabucodonosor, el diablo, o sea, el ejército romano. Entonces, ¿a quiénes usa Satanás para destruir? Al ejército. El ejército romano también es simbólico de los ángeles caídos. ¿Ok? Que dan prodigios mentirosos también. Entonces, fíjense. El último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Lo dice Juan, hermanos. El hombre de pecado, el hijo de perdición. El único que se le llama el hijo de perdición
en los evangelios, en el testimonio de Cristo, es Judas. Es Judas, el hijo de perdición. Dice, no anduvieron con él, anduvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. El ejemplo es Judas. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas a través del Espíritu Santo. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción, el Espíritu Santo, que ustedes recibieron de Él, permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os he enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En primera de Juan 4. Amados hermanos, no crean a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios. Entonces, fíjense, ¿cómo se prueban? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahorita vamos a ir a Mateo 24. En esto conocer el Espíritu de Dios, fíjense bien. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense bien. Vamos a decir, la religión más grande en el mundo es el catolicismo. Del catolicismo, según un historiador, salió el Islam. El Islam. Entonces, fíjense, vamos a decir, en el catolicismo, ¿okay?, se predica a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Okay? Pero, obviamente en el Islam niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, en el Islam es el anticristo. Ellos no niegan que Jesús ha venido en carne. Ellos no lo niegan. Entonces tampoco los católicos niegan que Jesús ha venido en carne. Yo he escuchado a una persona, ahora otra, se volverán a las fábulas, a las historias, para negar, o sea, Jesús es una historia, hombre, hermano, eso no pasó, eso nada más fue una historia.
La única persona que yo he escuchado, una persona tal vez de las más inteligentes que yo he escuchado, si no es que la más inteligente, se llama Jordan Peterson, que viene hablando, ¿verdad? Él supuesto, o sea, él básicamente él toma las escrituras y él las interpreta, o sea, de que todo tiene un significado y lo tiene, lo tiene. Ahora, él no ha dicho que Jesús no ha venido en carne, mucha gente, pero por ahí pinta. Ahora, yo no estoy diciendo que él sea espíritu del anticristo, no estoy diciendo eso, pero pudiera ser, ¿verdad? Porque no sabemos las intenciones. Porque para él, algunos de sus ídolos son Nietzsche, personas muy famosas precisamente que negaron, que eran ateos, eran ateos. Entonces, obviamente, una persona que niega a Cristo y que se hace pasar por Dios, se sienta en el templo o sea, es una persona que dice, esto está bien, esto está mal, haciéndose pasar por Dios, básicamente. Pero tengan en cuenta que es un espíritu que se siente, o sea, es en nosotros, hermanos. Es en nosotros donde viene un espíritu de Satanás, se hace pasar por Dios. Entonces, ¿cuál es una evidencia de que esa persona se está haciendo pasar por Dios? Ah, predicando los 10 mandamientos. Porque el único dador de la ley es Cristo. El único. Nadie más. Ahora, pero ellos no niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no niegan que Jesús vino. Ahí les va. A mí me viene a mi mente, y lo que viene a mi mente viene del Señor o viene del Satanás. Entonces hay que ver. Satanás es figura, perdón, Nabucodonosor es figura de Satanás. En Daniel 4, okay, cuando Dios castigó al pueblo de Israel, usó a un querubín, porque es llamado querubín, Nabucodonosor, su ejército. Si hay algo que él amaba era el dinero, el oro. Entonces vino, les dijo que una colecta de dinero, véngase, me tienen que dar una colecta. Pero resulta que el rey, Jeremías le dijo al rey, sométete a Nabucodonosor, y él no quiso, se rebeló. Primero se rebeló contra Dios y luego se rebeló contra el rey. Entonces Nabucodonosor lo agarra, se lo llevan ante Nabucodonosor. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que está en Deuteronomio 28, cuando desobedecemos a Dios. Mató a sus hijos del rey y le sacó los ojos al rey. O sea, lo último que vio fue la muerte de sus hijos. No lo mató, le sacó los ojos. Ahora, en Daniel 4, Dios usó a Nabucodonosor para tener a su remanente. Nabucodonosor, figura de Satanás. Que pudiera ser, okay, que en el Islam y en el catolicismo, yo no conozco el hinduismo, no conozco, acuérdense que entró la locura de Nabucodonosor. Entonces, llega un tiempo, en el tiempo de Dios, en donde el rey enloquece, okay, y en su locura, ¿qué es lo que quiso hacer? Se quiso hacer pasar por Dios. Vayan y lean Daniel 4. Entonces, puede venir un Nabucodonosor, ya sea en el Islam o en el catolicismo, o puede venir un Mesías que una al catolicismo, al Islam, a un Mesías, haciéndose pasar por Dios. Entonces, en lo que nos tenemos que fijar, hermanos, es
Mucha gente se hace pasar por Dios. Yo me he hecho pasar por Dios cuando enseñaba los 10 mandamientos. Pero no he negado que Jesús ha venido en carne. Yo creo en Jesús, el Hijo de Dios. Entonces esas son señales, pero tienen que ser todas las señales. Entonces, la señal, se puede decir en nuestros días, que lo podemos identificar a los que tienen este espíritu de anticristo, son los que se van a las fábulas, a los cuentos. Entonces, si se van a los cuentos, entonces quiere decir que Jesús es un cuento, o sea, nunca vino en carne. Ahí tienen al espíritu del anticristo. Entonces, Jesús no puede venir a nuestros corazones si primeramente no se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces ahora, ya una vez que les aclaro esto, fíjense, nadie sabe el tiempo, el día ni la hora. Mi hermano, por el que yo tengo respeto, Armando Alducín, se atrevió, dice muchas cosas que no son, muchas cosas que no son. Hay cosas, muchas cosas que enseña mal. Entre ellas, él dijo, Cristo viene pronto. Y hasta se atrevió a decir el año. Se equivocó, lo admitió. Tomando en cuenta que dijo, ok, no, pues es que si Israel reverdeció, se volvió a formar el Estado de Israel en 1948, ponle 70 años o agrégale otros 10 años tomando en cuenta el Salmo, que son 70 o 80 años. Yo dijera, usando las escrituras, le pudieras poner hasta 120 años, porque eso es lo que dura en una generación también. Aunque hay lugares en donde dice que son 40 años, en otra que son 70 años y en otra que son 120 años. Pero no tenemos que deshacernos de lo que dijo Jesús. Nadie sabe el tiempo y las sazones. Nadie. Ni Cristo mismo carnalmente. Cristo lo sabe espiritualmente a través del Padre. Pero carnalmente ni Cristo sabía cuándo venía. ¿Por qué? Porque Panchito, que iba a nacer en 1935, eventualmente le iba a venir la venida de Cristo a su corazón. Pues él no sabía todo eso. O sea, en una mente carnal no se puede. Pero en el tiempo de Dios sí. Entonces está la venida de Cristo Jesús a nuestros corazones. Ahí es en donde debemos de esperar a Cristo. Y ya cuando literalmente, ¿verdad?, estemos con Jesús cara a cara, bueno, pues ahí ya cambia todo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Hijitos, vosotros sois del mundo y lo habéis vencido. Perdón, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Se fijan? Ellos son del mundo, por eso habla del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces, no hay que aferrarnos, hermano. No hay que si nos escuchan, bueno. Si no nos escuchan, o sea, aquí dice Juan. Fíjense bien, el que ama el pecado siempre va a rechazar a Jeremías o a Isaías o a Cristo o a un profeta mandado por Dios, a un pastor mandado por Dios. ¿A quién va a seguir una persona que ama el dinero? Pues a los del Evangelio de la Prosperidad. El que tiene el Espíritu de Cristo y dice, no, aquí como que algo. Yo lo he visto, hermano. Yo recuerdo una hermana una vez. Yo tengo un hermano que él cree en el Evangelio de la Prosperidad y se congregaba en un lugar. Yo no sabía lo que enseñaban. Un día fui. De hecho, lo acompañé varias veces. Y yo le digo, él es falso profeta. Y le digo, él enseña mucho el amor al dinero. O sea, está engañando a la gente. A lo mejor tiene buenas intenciones, porque él fue y predicó en algunos lugares. O sea, le batalló. Cuando salió a predicar el Evangelio, le batalló. Pero eso no quita que enseñar el amor al dinero
Ese es el hijo de perdición, Judas. Entonces yo le digo, me dice, bueno, agarra lo bueno y deja lo malo. Le digo, bueno, el hecho de que él haya ido a predicar el evangelio, ¿ok? Pues bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo? Yo simplemente digo, y una señora ahí me dijo, cómo lo ve, hermano? Dice, yo como que siento que algo está mal. Ahí tienen al Espíritu Santo, haciéndole en su mente, ¿ve? Aquí algo anda mal. Ella, en su poco conocimiento de la palabra de Dios, en ese tiempo yo también no tenía el conocimiento que tengo ahora, pero yo decía, es que eso no es del Señor. O sea, hay versículos fáciles de entender. Son cristianos, sí, no se niega, son cristianos, pero no puedes entrar en el reino de Dios si andas buscando las riquezas. O sigues dice Jesús, o sigues al dinero o me sigues a mí. Decídete. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Esos versículos no son difíciles de entender, hermano. Entonces, los que aman el mundo, los que aman el dinero, pues se van a congregar ahí. El que sigue a Cristo, ¿qué hace? Va y dice, no, a mí no se me hace bien lo que está predicando. Y se va a otro lugar. Una persona, por ejemplo, le dice, ¿sabes qué? Yo tengo un hermano que le dijeron, ¿sabes qué? El Señor me dijo, yo veo que tú vas a ser profeta. O sea, lo engañaron con palabras, así como dice Pablo, yo no fui con palabras persuasivas. Yo veo que tú vas a ser un gran profeta, un siervo de Dios. Se la creyó. Dice, no, la Biblia dice que hay que guardar el sábado, los 10 mandamientos. Y no entiende que ya no estamos bajo la ley. Entonces yo le anduve compartiendo, pero acuérdense, nadie es profeta en su tierra. Yo también a veces me hago necio. O sea, el quererle hablar a un necio, pues no, ni a Jesús le creyeron con los que él convivió. Yo un día le pregunté al Señor, al Espíritu del Señor, ¿qué va a hacer de mi hermano, el que anda en el Evangelio de la Prosperidad y en el que anda condenando a mucha gente porque no guardan el sábado? Y el Señor me dijo, yo les voy a enseñar. Caso cerrado. Caso cerrado. Cuando el Señor quiera. ¿Por qué? Porque los tiempos los conoce el Señor. Yo no. Ok, fíjense bien. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Aquí les voy a compartir en relación al reino de Dios. Ya acabo de hacer un estudio más acerca del reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, la venida de Cristo a tu corazón. Ahí es donde debes de esperar a Cristo. En tu corazón. ¿Ok? Fíjense lo que dice Jesús antes de ascender al cielo. En Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. A ustedes no les es permitido saber eso. Ni Jesús mismo sabía. Ahorita se los voy a volver a leer en Mateo 24. A ustedes no les es permitido saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero
recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Fíjense, ya Jesús había soplado sobre ellos el Espíritu Santo. Pues entonces decía, pues el Señor dijo, ¿cuándo va a venir? Pues él dice que no sabemos. Entonces dice, ustedes van a recibir poder, pero ellos no sabían cuándo. Ahora ellos estaban orando. Vayan y lean el capítulo 2 de Hechos. Y de repente, ahí cuando menos lo esperaban, vieron unas lenguas de fuego, empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, alabando a Dios, alabando su nombre. Recibieron el poder. Ellos no sabían que iban a recibir eso tal día. Solamente el Padre sabía. Ni Jesús sabía. Pero Jesús sabía que iban a recibir el poder cuando menos lo esperan. Entonces fíjense, en este caso son los apóstoles los que estaban ahí con ellos. Entonces, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. Habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, en el tiempo de los apóstoles, en ese tiempo, unas semanas después, vino Jesús. A eso se le llama ahí, en griego, dunamis. Dunamis. ¿Ok? Entonces, fíjense, en relación, segunda de Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y tengan en cuenta que Jesús ya reina, ya está sentado, reinando, juzgando a los vivos y a los muertos. Dice, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sé paciente, Timoteo. Sé paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque una mujer antes de dar a un hijo tiene dolores de parto. ¿Ok? Primero tienes que sembrar para poder cosechar. Sé paciente, necesitas la paciencia de Cristo, ¿ok? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces fíjense, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Le está diciendo a Timoteo. Aquí no está diciendo Pablo, no, pues para allá en el siglo XXI. No, está hablando de su generación, hermanos. O sea, ¿por qué pelear con la palabra de Dios, hermano? Esto lo pueden entender. Esto ya ha pasado siempre. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay personas que dicen, hermano, si usted no habla en lenguas, usted no tiene evidencia de que tiene el Espíritu Santo, porque en la palabra de Dios dice, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, si yo no hablo en lenguas, entonces es una evidencia de que no tengo el Espíritu Santo. Entonces así lo entienden. Si yo no hablo en lenguas angelicales,
no tengo, yo todavía no creo. Resulta que Pablo dice que el que habla en lenguas es una señal de que todavía no crees. O sea, el hablar en lenguas, hermanos, es una señal de que todavía el Señor no te abre el entendimiento. Todavía no lo crees. El Evangelio. Ok, ¿dónde es donde lo niegas? Cuando juzgan a las personas que dicen que no tienen el Espíritu Santo. Ahí tienen a una persona que interpretó mal y se hizo una doctrina que no tiene mucho, ¿eh? La iglesia pentecostal ahí nació aquí en Azusa, en la calle Azusa, aquí en Los Ángeles. Esto es nuevo. Pero hermanos, ah, si uno se pone a estudiar todas las denominaciones, o sea, a ver hermano, las lenguas ya cesaron, dicen unos. No hermano, ya cesaron las lenguas. Ya eso de profecía ya, hermano, ya está escrito. Ahí tienen otra falsa doctrina. ¿Okay? No, que tienes que tienes que ir a misa los domingos, o sea, en el catolicismo, que es de las más antiguas, si es que no la más antigua, ahí tienen otra falsa doctrina. Entonces acuérdense, hermanos, que el que abre el entendimiento es Dios. Martín Lutero sufría. Ahora, Martín Lutero no conocía toda la verdad tampoco. En parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, al último, ¿qué es lo más importante? Amar. Amar es lo más importante. Entonces, la falsa doctrina se complace en la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Condenar a una persona. Usted, si no guarda el sábado, se va a ir al infierno porque ese es el día. O sea, esa es falsa doctrina. Eso es falsa doctrina, hermanos. Tienes que ir los domingos a misa. Falsa doctrina también. Ahora, no toda la gente hace eso. No toda la gente. Es parte de la doctrina. Ok. Vamos a decir católica. Los pentecostales no aceptan como miembros a personas. Pueden ir, pero a mí no me dejaron ser miembro porque no hablaba en lenguas. Entonces ese es el problema, hermanos. Entonces ahí es donde está el orgullo. El orgullo. Ahora, no todos los pentecostales se comportan de la misma manera. No todos, o sea, hay unos que se la pasan condenando, hay otros que tienden a amar. ¿Ok? Entonces dice Pablo, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí tienen. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí Pablo ya estaba por irse con el Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros debemos de esperar a Cristo en nuestros corazones, pero eventualmente Jesús reina 1000 años. 1000 años. Entonces, están todos vivos, todos tienen conciencia, hermanos, todos. Está en Lucas 16. Se muere el rico y se queda aquí, pero tiene conciencia, puede ver. Se muere Lázaro y se va al paraíso.
con Abraham. Entonces, ahí donde está Abraham, está en el paraíso, ahí está el pobre, el que sufrió en este mundo. El rico se quedó aquí. Entonces él quiere ir para allá y no puede. No puede. ¿Por qué? Vayan y lean Lucas 16, el rico y Lázaro. Porque el que anduvo solamente pensando en sí mismo, ¿verdad?, comiendo y bebiendo para sí mismo, no amó, no amó. Entonces, vamos a Mateo 24 primeramente, hermanos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, va a haber gran tribulación, o sea, viene el hombre de pecado, el hijo de perdición. Okay, ya una vez que estudiamos esto, podemos entender la primera parte en relación a la venida de Cristo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Alguien que sabe de astronomía van a decir, ay, Jesucristo no sabía de astronomía. ¿Cómo se van a caer las estrellas del cielo, por favor? Y las potencias, resulta que Joel profetizó, vayan y lean también ahí en Hechos, si mal no recuerdo, en Hechos 2, donde Pedro dice lo que profetizó Joel en relación a esto también. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, aquí es donde se equivocó Armando Alducín, porque la higuera, aquí es Israel, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna, 1948, dice él, y brotan las hojas sabiendo que el verano está cerca. Nadie sabe los tiempos y las sazones. Dios lo sabe, eventualmente Dios lo puede hacer saber a quien Él quiera. ¿Ok? Si tenemos el Espíritu nos puede decir esto. Sabéis que el verano está cerca, pero nadie sabe el día ni la hora, hermanos. Nadie sabe. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Resulta que Juan, en primera de Juan escribió, estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Juan entendió esto que le dijo Jesús. Él no sabía el día ni la hora, pero sabía que el tiempo estaba cerca. Para esa generación, hermanos. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto ya pasó, hermanos, para los apóstoles. Y esto pasa una y otra vez en relación a la venida de Cristo. Por eso yo les digo, cuando alguien dice la venida de Cristo está cerca, bueno, entonces va a haber mucha persecución, porque Cristo no puede venir sin que antes venga la persecución. Entonces si dice Cristo está cerca o Cristo viene pronto, entonces quiere decir que va a haber. Pero no, ¿qué viene primero? Primero viene la persecución, ahí te das cuenta que esa es una señal de que el avivamiento está cerca para los que estamos aquí en este mundo, porque en todo caso nosotros tenemos en cuenta lo que vivimos en este mundo, ¿ok? ¿Por qué? Porque no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe, hermano. Entonces, ¿cómo la gente se atreve a decir, oh, va a venir tal año? Es que el Señor me lo reveló. El día y la hora nadie lo sabe. Así como cuando viene la destrucción, cuando digan paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina. Y cuando menos lo esperabas, le viene a la gente destrucción repentina. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nada no pasarán. Más como en los días de Noé, la gente creyó, la gente no creyó, hermano. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene pronto. Resulta que todavía hay gente creyendo el Evangelio. Todavía hay gente que cree el Evangelio. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, haciendo maldad, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Destrucción repentina. 40 días, 40 noches, la tierra se estremeció porque de lo profundo de la tierra, o sea, de la tierra salió agua y murieron dinosaurios, murieron el Gran Cañón. Es una gran evidencia de Grand Canyon. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Velen, velen, velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había, o sea, si Satanás supiera cuándo iba a ser, pues iba a velar y no dejaría minar su casa, o sea, Satanás. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Dar el alimento, yo estoy dando el alimento aquí. Aquí voy, ahí la llevo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, el amor de muchos se enfriará, ¿se acuerdan? Y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Entonces, fíjense, vamos a ver el contexto, pero como lo dice Lucas. Yo con eso termino. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, se fija que aquí está hablando del templo que fue destruido, que no quedó piedra sobre piedra, que fue de esa generación. Esto ya se cumplió, pero esto es un ejemplo para nosotros, ¿ok? O sea, básicamente aquí Jesús está diciendo, vean lo que les pasa a los judíos, lo que pasó a este templo, ¿ok? Previo a la venida de Cristo. ¿Qué pasó? El templo fue destruido. Ahora, el templo ahora somos nosotros. Entonces, ¿cuál es una señal previo a la venida de Cristo? De que Satanás viene y se hace pasar por Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, hermanos. Y esto ha pasado
Desde la primera generación, con los judíos pasó literalmente en la carne, pero también espiritualmente. Ya para nosotros es espiritualmente, pero también hay cosas que pueden pasar carnalmente, obviamente, porque la persecución contra los cristianos siempre ha sido, siempre desde la primera generación. En cuanto a estas cosas que ustedes ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el templo, pues obviamente da una piedra, otra piedra. ¿Quién es el cimiento? Donde se pone el templo, Jesús, es la roca, donde está el templo. Los apóstoles son parte de ese templo. Nomás hay 12. No hay más apóstoles, nomás 12. Ya las piedras del templo, ¿se acuerdan que Jesús dijo, destruyan ese templo y yo lo reconstruyo en 3 días? Hablando del Espíritu Santo. Entonces el que tiene el Espíritu Santo es una piedrita de parte de ese templo espiritual. Pero, obviamente, dice, no quedará piedra sobre piedra, o sea, personas enseñoreándose unos de otros. Dice Jesús, ya no va a ser así. Entonces, eventualmente, los falsos profetas y los falsos maestros, Cristo Jesús eventualmente nos enseña que es eventualmente Él al que debemos de seguir, no a los hombres. Cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, no se trata aquí que Pedro se puso y era un buen motivador, ¿no, hermanos? Se apacienta las ovejas con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, con el amor de Dios, escrito en toda la Biblia. Y eso hace también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo exhorta, edifica y consuela a la iglesia. Fíjense, tengan en cuenta estos versículos. Maestro, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Y qué señal habrá cuando esas cosas estén para suceder? Él les dijo, mirad que no seáis engañados. Vendrán muchos, se amontonarán maestros, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. ¿Cuánta gente dice, Cristo viene pronto, el tiempo está cerca? Eso es lo que dice un falso profeta. No vayáis en pos de ellos. Al que tenga oídos para oír, oiga. Cuando oigas de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, fíjense, vamos a decir en esta generación, los tiempos y las sazones solamente la conoce Dios, Padre, el Padre. ¿Okay? Entonces, aquí dice, para nuestra generación, hay rumores de guerra, de que va a haber una guerra nuclear. ¿Okay? En lo material, no te preocupes, todavía no es el tiempo del fin. O sea, se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. El que dice que Jesús es una fábula. Bueno, ahora con lo de AI, se puede hacer eso. Y como les digo, al único que he escuchado yo acerca de esto es a Jordan Peterson. Ahora, él tuvo un sueño, él está en contra del comunismo. Yo no sé de dónde salió él. Ahora, yo no estoy diciendo que sea él, hermano. Pero para mí, en lo personal, una señal del anticristo, pues van a ser personas que se van a hacer pasar por Dios como diciendo, ok, la religión aquí, pura guerra por religión. Lo que pasa en Israel, por religión. Lo que pasa en Kashmir, allá Pakistán contra India, por la religión. Y sí es cierto, sí es cierto. No, hay que destruir, como dice Carlos Omar, la religión y se acaban las guerras. Entonces, ahorita hay un plan, no desde Estados Unidos, no desde Europa, sino más bien de las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas hay un plan
para deshacerse de la religión. Es mundial, es mundial. Pero todavía no, apenas ahorita andan metiendo algunas cosas de la ONU. Entre ellas, ya en México ya entró ahí parte de esa ideología, ¿verdad? Pero no se ha manifestado todo. Vienen a escondiditas. Son personas ateas, hermanos. Son ateos los que están en contra. Entonces, uh, ya viene el tiempo del fin. Todavía no. Entonces, fíjense. Esto es en lo espiritual, pero se puede ver en lo físico también. Oirán de guerras y de sediciones, vamos a decir revoluciones. Yo les he dicho, va a haber disturbios a nivel mundial, ¿verdad? En América Latina vienen los disturbios otra vez, Estados Unidos. Peor, si gana Donald Trump, disturbios seguros y vienen contra los negocios una vez más. A destruir negocios porque están en contra del capitalismo. A mí está lleno mi buzón de pancartas ahí. Vaya, o sea, ya estaba profetizado que iba a llegar el comunismo aquí. O sea, comunismo equivale a persecución de la iglesia, porque no quieren la Biblia. Ya lo que pasó en la Unión Soviética, lo que pasó en Cuba, lo que ha pasado en los países comunistas, esto lo profetizó el hermano David Wilkerson. Está pasando así como lo profetizó. O sea, no vamos a ciegas, pero todavía no es el tiempo del fin. ¿Okay? Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación. India contra Pakistán, a lo mejor las dos Coreas, a lo mejor ahorita ya está Rusia contra Ucrania, nación contra nación y reino contra reino. ¿Ok? Los de izquierda contra los de la derecha. ¿Ok? Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Nosotros ya sabemos que va a haber hambre en la India, en Rusia y una vez más en China. ¿Okay? Va a haber terremotos, va a haber un gran terremoto aquí en Estados Unidos, grandísimo, como no hubo en el siglo XX. Pero ¿por qué vienen los terremotos? Primero viene la persecución de los cristianos y precisamente porque el Señor se aira, vienen los terremotos para sacudir la tierra, pero no es para que nosotros nos asustemos. Hambres y pestilencias, o sea, como el coronavirus. Y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Okay? Pero antes de estas cosas, antes de que pasen estos terremotos y las hambres y las pestilencias y nación contra nación, los perseguirán, los echarán mano y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y serán llevados, ya pasó por ejemplo en Irak, en Siria, se fueron contra los cristianos. ¿Ok? Ahí hubo juicio, se fueron en contra de ellos. ¿Qué pasó con esas naciones? Llegó Donald Trump y acabamos a todos los de ISIS. ¿Ok? Y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pablo fue llevado ante reyes y gobernadores. Y esto será ocasión para dar testimonio. Pablo dio testimonio en su generación. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. A mí cuando me han acusado de que falso profeta, el Señor me da palabra, hermanos. De verdad se los digo. Y sale, fluye. Porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Se cumple a la perfección en el Islam.
padres mandando matar a sus hijos, hijos mandando matar a sus padres o a su madre o a sus hermanos porque dejaron el Islam. No todos hacen esto, pero hay personas que hacen esto, hermanos. Y hay testimonios en YouTube, muchos testimonios. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Yo soy aborrecido por algunos familiares por causa de Cristo. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. El Mateo dice, el amor de muchos se enfriará precisamente por los falsos profetas. Entonces, aquí ocupamos el fruto de la paciencia para perseverar en el Evangelio, en el amor de Dios. O sea, debemos de permanecer en el amor. Pero cuando vean la abominación desoladora en el tiempo de los apóstoles, o sea, cuando vean al ejército romano rodeando a Jerusalén, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes o huyan al monte. A mí el Señor me mostró, estamos rodeados por el ejército de Satanás, la abominación desoladora. ¿Qué tenemos que hacer? Suban al monte de Jehová, que es Jesús. Necesitan ser guiados por el Espíritu Santo, subiendo a Jesús. Intimidad con Jesús. No es tiempo de buscar dinero, no es tiempo de andar buscando posesiones, es tiempo de seguir a Jesús, hermanos. Es tiempo de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque la persecución es grande. Entonces, cuando venga Jesús, ya sea para avivamiento, para darnos paz, para darnos gozo, para irnos con Él, con gozo, no con miedos, o Satanás contra nosotros. O sea que viene Cristo y ¿qué dice? Como dice Pablo, se los vuelvo a leer una vez más, lo mismo hará el Señor Jesús, que ha edificado un templo nuevo en ustedes, en vuestros corazones donde deberían de esperarlo, pero ustedes desprecian ese templo, andan comiendo y bebiendo en lugar de enfocarse en el templo de Dios, este lugar sagrado, y por pura sensualidad mundana corren a la ventana del juicio y queréis coquetear con el mundo por oro, por reputación y ambición de poder, ya que anhelan todo esto, la avaricia es idolatría. Pero yo les digo, el Señor se retirará y los dejará a merced de Satanás. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Cuando tú desprecias a Cristo Jesús, entonces viene contra ti, cuando desprecias la sabiduría de Cristo, cuando desprecias a Cristo, viene contra ti lo que más temes. Lo que más temes. Y es Satanás. Satanás es el que nos ataca. Y él sabe lo que más tememos. Entonces, viene contra nosotros, pero si tenemos a Cristo, el que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Entonces el Señor quita nuestros miedos. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. En el amor déjenselo leo, hermanos. ¿Okay? Está en Primera de Juan. En el amor, Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el fruto del Espíritu, el perfecto amor, echa fuera el temor,
Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Le tienes miedo a la muerte? Bueno, porque el temor lleva en sí castigo. Ya hay condenación. Cristo murió por nosotros. ¿Ahora qué? Ahora debes de vencer esto. ¿Cómo? Anhelando a Cristo Jesús. Si tú anhelas el mundo, entonces si viene Cristo y Cristo nos da tiempo para arrepentirnos y Cristo viene, dice, va a pasar de largo. Y no te puede quitar estos miedos porque tú piensas que en el dinero te va a dar la felicidad cuando no es así. Entonces, hermanos, déjeme ver dónde dejé aquí lo tengo. Porque estos días son de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que están embarazadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ay de las que están embarazadas. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Nuestros corazones son pisoteados por Satanás hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, estamos siendo perseguidos. Esa es la gran tribulación. Hay tribulación y hay gran tribulación. Nosotros ahorita estamos siendo atribulados. Los que persiguieron a los cristianos ISIS allá en Egipto, en Siria, en Irak, eso fue gran tribulación. ¿Ok? Entonces, hay tiempo para todo. Entonces, ahí donde somos perseguidos, si somos firmes, permanecemos firmes en el Señor, la ira de Dios no es contra nosotros, hermanos. Por Dios, se los pido, suban al monte de Jehová, aférrense a Cristo, olvídense del dinero, de sus trabajos, enfóquense en Cristo, hermanos. Enfócate en Cristo. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo, porque hay personas erróneamente que dicen Cristo ya viene pronto, y hay hasta gente que vendió sus casas porque ya Cristo viene pronto y compraron comida y para 2 años y resulta que se les venció. Lo más importante no es comprar comida, hermanos. Lo más importante es sube al monte de Jehová. Busca a Cristo con todo tu corazón, porque lo necesitas, porque viene gran persecución en contra de nosotros. Ya mucha gente está sufriendo tribulación. Hay mucha gente esclava de las drogas, hay mucha gente que se suicida, hay mucha gente que ya está siendo perseguida por Satanás, hermanos. Por Dios, yo no sé por qué la gente no lo ve. Entonces tal vez no lo ve, pues, no, hermano, va a haber guerra. No va a haber guerra, hombre, hermano, no se preocupe. Bueno, en Rusia ya hay guerra. Ya les están llegando a los rusos. A Ucrania les llegó, al pueblo de Ucrania les llegó. ¿Ya cuántos muertos van? En todo caso, es palabra de Dios. Dice Jesús, estén despiertos, orando. Oren, busquen a Jesús, anhelen a Jesús con todo su corazón. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.